un ministro de Educación, que es, ahora conversaba con él, un cargo también peligroso y de alta rotación. Pues así como los ministros del Interior suelen caer porque se les responsabiliza por no haber luchado eficazmente contra la inseguridad o por haberse excedido en el uso de la fuerza, a los ministros de Educación hay varias fuerzas que los responsabilizan por el contenido de la enseñanza, por la ideología de género, por muchos de estos términos que han oído ustedes en la batalla de la educación de los últimos tiempos. Bueno, al ministro Daniel Alfaro se le ha responsabilizado de un contenido educativo que tenía un link hacia una página de contenido erótico y que este accidente o no, él no fue suficientemente diligente para haberlo advertido y haber hecho los correctivos. Y ahora en el Congreso se votó por levantarle la inmunidad de la que gozaba para que se le investigue por eso. Y tenemos precisamente al exministro para hablar con él. Gracias por acompañarnos, Daniel Alfaro. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti por la invitación. Ahora, tuviste que defenderte en el Congreso explicando pues que un link a una página porno o de contenido erótico. No era una página porno. Ni pornográfica ni erótica. Era una enciclopedia de una página web cubana que hablaba sobre educación. Básicamente era la descripción de lo que significa conducta sexual y de los diferentes tipos de conducta sexual que existen. Pero no era la voluntad mandar a esa página. ¿Fue un error o no? No. Para ser muy claros, ¿no? El texto no tiene ningún contenido ni pornográfico ni erótico. Este link lo que hace es reconocer la autoría del concepto de conducta sexual, lo cual nadie ha refutado. El problema es que cuando uno va a la enciclopedia en la internet, esta es una enciclopedia wiki, entonces uno baja, el famoso scroll down, y cuando bajas encuentras la tipología de actos sexuales, ¿no? Y bueno, salen todas las posibilidades con una explicación muy médica del asunto, ¿no? Allá, si algún congresista encuentra eso erótico, será un tema de tratar personalmente, ¿no? Pero esta es una descripción médica sobre el asunto y eso no está en el texto. Y eso que hay que aclarar, ¿no? O sea, el problema es el link que por un ánimo de citar fue puesto. Así es. Así es. Y creo que el problema es la tergiversación que se ha hecho de este asunto por fines políticos. Y yo llevo 4 años. ¿Y cuáles son esos fines políticos? Bueno, fines ideológicos, ¿no? Claramente lo que tú representas a una casta caviar. Eso habría que preguntárselo a los que están acusando. O más que eso, al que tú representas a la ideología de género en el Minedu. No existe una ideología de género, para ponerlo, hay un enfoque de igualdad de género, que lo que trata es de encontrar que la igualdad entre hombres y mujeres se debe respetar, porque son derechos iguales y eso se debe hacer desde edades tempranas, y el currículo trata de inculcar eso a lo largo de toda la educación peruana. Y eso es lo que se ha defendido siempre, ¿no? Si es que la sociedad existen otro tipo de interpretaciones de ello, pues se puede hablar abiertamente y poder encontrar puntos de coincidencia y transparentemente mostrar lo que se está haciendo. Estamos muy ideologizados en ese punto, ¿no? Como ya lo hemos hablado en varias ocasiones también. Y en el Congreso pues hay una mayoría conservadora que ha encontrado una ocasión de dejar sentir su voz. Lamentablemente sí, yo llevo 4 años defendiéndome de este caso. Han sido años muy duros porque no solo ha sido un ataque con tergiversaciones de los hechos, ¿no? A través de informes acusatorios que faltan a la verdad, sino también de acusaciones o ataques en las redes sociales, en los medios de comunicación, orquestadas y programadas. Y lo que toca como exfuncionario público es defender las políticas públicas que uno implementó cuando fue su gestión. Y lo que hicimos fue ser muy responsables con los textos escolares, tal cual lo hemos puesto en todos nuestros descargos, que me tocó hoy día repetir en el Pleno del Congreso. Ahora te acusan no solo de eso, que fue un error, lo mejor hubiera sido no poner ese link,
o tener cuidado en los links que se ponían. Pero te acusan de no haber sido diligente luego de que pasó este filtro. Y ahí quizás, Fernando, también hay otro tema de fondo, que es que ningún ministro puede revisar todos los links que salen en todos los textos educativos que se publican en un ministerio, ¿no? Pero sí tener un equipo que lo haga. Efectivamente, ¿no? Y el equipo tiene que tener la experiencia y el conocimiento para poder realizar esas labores. Y eso se cumplió. Se eligió un equipo con esa experiencia y ese conocimiento. De hecho, ni la denuncia constitucional ni los informes acusatorios que me hacen cuestionan los nombramientos que tuve, porque todas las personas tuvieron experiencia. Y ahora en el proceso que sigue, luego de la votación desfavorable para ti, ¿qué viene? Lamentablemente el viacrucis del Poder Judicial. Ahora que ha pasado 4 años sosteniendo descargos con respecto a la denuncia constitucional en el Congreso, ahora tengo que afrontar cargos de esta misma denuncia en el Poder Judicial, que yo espero que se desestimen, que se archiven, porque no tienen ningún asidero legal por la digamos, extensa explicación que hemos dado. Bueno, pero aunque es engorroso, será mejor que esto vaya al Poder Judicial, donde no habrá ese sello ideológico tan grande, ¿no? Sí, te puedo confesar que tengo un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, termina hoy una etapa en la cual he sido sujeto de acoso político, ¿no? En 4 años de persecución por este tema, por un delito que no cometí, ¿no? Y que, bueno, ahora se supone que va a entrar en un proceso más objetivo y espero que ellos puedan desestimar. Y eso da cierto alivio. Pero por otro lado, existe también este pesar porque no tengamos un Congreso que tenga un mínimo de criterio al momento de evaluar un caso como este y lo prolongue durante este tiempo y no pueda colocar dentro de los informes que emite los descargos que se presentan. Es increíble. Pero ¿no sientes también, porque eso, ahora estoy leyendo el libro, que es un poco autobiográfico de Jaime Saavedra, que se llama Estamos tarde. Sí, es parecido al nombre de este programa, que es Nunca es tarde. Y ahí él recapitula, es más, el primer capítulo es cuando lo censuraron, ¿no? Uh-huh. Luego de haber sido, que es el único caso de un ministro de un gobierno y que se queda para el siguiente gobierno. 3 años ministro de Educación con Humala y se quedó para el gobierno de PPK, ¿no? Y ahí lo censura Fuerza Popular. Y yo sentí en ese momento como que Saavedra y todo el Minedu, probablemente tú estabas en el staff de Saavedra, no estaban prevenidos del que se venía una ola conservadora que quería dejar sentada su expresión y quería participar de la política educativa. ¿No sientes allí como una reflexión un poco autocrítica que debieron estar más prevenidos para ver cómo enfrentar y conversar con esa ola conservadora? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Cuando inicié el periodo de gestión, me di cuenta de esa situación. Claramente se demostró también en una demanda constitucional, no sé si recuerdas también, hubo una medida cautelar que se interpuso contra el currículo nacional por los temas de enfoque de igualdad de género. Y lo primero que se hizo fue generar como una apertura y unas mesas de diálogo. De hecho, fueron 5 mesas de diálogo que hicieron con políticos, académicos, sociedad civil, para justamente poder incluir todos los puntos de vista sobre los 3 temas más duros y más sensibles: enfoque, igualdad de género, educación sexual integral y violencia terrorista en el país. Y a partir de eso sacamos una resolución viceministerial justamente para darle más transparencia a ese proceso de validación de los textos escolares al momento de elaborarlos. Y eso fue uno de los pasos que se dio para poder abrir más estos procesos hacia la inclusión de más padres de familia, sin que eso no implique que eso no se haya hecho antes, porque cuando se hizo el currículo nacional también se consultó a diversas asociaciones o agrupaciones de padres de familia. Entonces sí se intensificó durante mi gestión esa acción, que no fue suficiente. Perfecto. Ya vemos que no fue suficiente. Esa crítica se puede aceptar, pero que no se hizo, eso no se puede decir. Que hubo rehusamiento, que hubo demora,
que es justamente los principios bajo los cuales me están acusando penalmente, eso no solo es justo, sino que es una mentira. Además, el reclamo de los líderes conservadores es: queremos que los padres de familia, o queremos como padres de familia que somos, participar en el contenido de la educación. Eso tiene sus límites, pero también tiene sentido. Totalmente. Sí, los padres de familia deben estar involucrados, las mamás, los papás tienen que estar involucrados en la educación de sus hijos en el colegio, porque son también un espacio de formación, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos viviendo los temas de violencia escolar. Los temas de violencia escolar se dan en el colegio, pero muchas veces son reflejo de lo que sucede en casa y viceversa. Entonces no es algo que se pueda solucionar solo en la escuela, necesita de la participación de los padres. Y por eso debe haber el compromiso de ellos, no solo de estar presente en la elaboración de los textos escolares, sino en todas las actividades que el colegio proponga. Y en ese sentido el colegio debe abarcar a la comunidad, es decir, debe ser, como siempre decimos, extramuros, ¿no? Debemos ver más allá de los muros que limitan a la escuela para entender que todo el Perú es una gran escuela y todos estamos aprendiendo constantemente, y poder hacer convocatorias para que puedan sentir los padres de familia que son partícipes también de la educación de sus hijos en ese espacio. Pero no tener derecho a veto y decir: este contenido no nos gusta y por lo tanto sáquenlo. Porque ahí sería capitular ante el ser rectores de la política de educación. Sí, mire, yo no soy ingeniero y no podría, o arquitecto, y no podría ir a vetar el diseño arquitectónico de alguien porque simplemente no me gustó su diseño arquitectónico. Entonces tiene algo que ver y tendría que saber sobre la materia para poder vetarlo. Lo mismo pasa con los contenidos pedagógicos, es decir, hay expertos que promueven esto por evidencia científica que ha demostrado que tiene un buen impacto en los aprendizajes. Entonces, que eso se puede refutar, sí, pero bajo evidencia que pueda dar una mejor salida, pero no simplemente porque no me gusta, porque no creo o porque tengo una ideología distinta. Entonces es ahí donde se debe trazar un límite, en asegurar que las decisiones sean lo más técnicas posibles y que siempre pongan el interés superior del estudiante. Estamos entrando a la multiplataforma y también nos están escuchando en la radio, entonces queremos, por favor, que repitas, para que le quede claro al público de la radio, el contenido lo más rápido que puedas exponerlo de la denuncia que se te ha hecho. Se me denuncia por rehusar a mis funciones como ministro en la vigilancia y supervisión de los textos escolares. Y eso, y específicamente por un link que salió en un texto escolar de tercero de secundaria. Eso es falso. Es falso porque durante mi gestión hicimos varios esfuerzos por incluir a padres de familia, congresistas, militares y sociedad civil en la elaboración de los textos escolares y sacamos normativas para tener una mejor calidad y control de los mismos. Es falso porque también tuvimos una transparencia amplia con el Congreso para poder darles toda la información que requerían y poder estar atentos a todos sus pedidos y todas sus convocatorias para poder justamente aclarar todas estas dudas, ¿no? Y también es falso porque la labor de un ministro no es en estar revisando específicamente cada contenido de cada texto, porque si no el ministro dejaría de hacer las cosas que tiene que hacer. La labor de un ministro es elegir a las personas más competentes posibles para realizar esa acción, y eso se hizo. De hecho, ni la denuncia constitucional ni el informe acusatorio refutan a las personas que se nombraron en ese momento. Y finalmente, el famoso link con contenidos inapropiados, que sí existe, o sea, el link que existe. Está ahí, ni es pornográfico ni es erótico. Es un link que lleva a una enciclopedia cubana educativa que hace una explicación sobre las conductas sexuales humanas. Pero no había un propósito de que los chicos leyeran toda la enciclopedia, sino que un reconocimiento de autoría de un concepto. Claro, era el rigor metodológico de decir de dónde viene esto que estamos diciendo. Exactamente. Y nada más que eso, el resto de información que estaba en esa página web ni pertenece al texto, ni se menciona en el texto que debe ser leído. A propósito, veía que el congresista Balcázar, que es un congresista que hace poco se hizo célebre porque cuando se debatió la ley del matrimonio infantil, que ahí hubo un interesante consenso parlamentario contra ella, pero él había dicho que por qué nos preocupamos del matrimonio infantil, que es no seamos hipócritas, si los chicos tienen sexo entre ellos y lo van a seguir teniendo. Él, que hizo estas afirmaciones aparentemente liberales, ha votado contra ti.
En verdad no entiendo la votación. Parece que ha sido una votación por consigna porque he visto a varios parlamentarios de las mismas agrupaciones votar en un mismo sentido. Y eso habría que preguntarle cuál fue el origen de esa motivación para votar. Pero sí, un poco de decepción por no haber escuchado. Por cierto, este congresista Balcázar es presidente de la Comisión de Educación. Más preocupante aún, mucho más preocupante aún, ¿no? Y ahí también aclarar de que todas estas cosas que suceden a nuestros adolescentes en su vida sexual son cosas que ellos los ven en internet, lo ven día a día, no son cosas que se les puede ocultar. Y que es necesario también que los docentes conozcan de esto para que cuando ellos pregunten, discutan, abran esto, en la clase se les pueda guiar para que tengan una educación sexual. Supongo que ese link integrada. mandaba a una página light en comparación a las páginas a las que estarán ingresando los jóvenes ahora. Exactamente. Entonces, en ese sentido, sí es importante, teniendo en cuenta que tenemos un 10% de la población adolescente que es padre y madre, y que es un 10% que no ha bajado en buenos años, es importante que sigamos fortaleciendo las políticas de educación sexual integral para todos nuestros adolescentes. Y quitémonos la venda, como dice el lema de la campaña del UNICEF. Quitémonos la venda. En favor de nuestros estudiantes, en favor de nuestros adolescentes. Acá estamos todos trabajando por ellos y no por ideologías o lo que pasó hoy día en el Congreso, que como algunos dicen fue una suerte de Santa Inquisición del siglo XXI. Bueno, esperemos que en el Poder Judicial vean las cosas sin ideología. Espero eso también, Fernando. Muchas gracias, Daniel Alfaro. Gracias. Y